Una humilde empleada doméstica escuchó algo que jamás debería haber oído. Con una sola palabra pudo haber perdido su trabajo, su hogar o incluso su vida tranquila, pero decidió quedarse en silencio. Y ese silencio lo cambió todo, porque esa noche, al cubrir la boca de su jefa para que no hablara, evitó una tragedia que habría destruido más que una familia. Habría apagado el futuro. Prepárate para una historia que te tocará el alma, llena de coraje silencioso, redención y segundas oportunidades. El sol de Zapopan, Jalisco, se colaba por las cortinas de seda importada cuando Camila Hernández comenzó su rutina diaria. A sus 28 años, sus manos ya conocían cada rincón de aquella mansión mejor que sus propios dueños. Deslizó los dedos por el marco de la ventana, comprobando que no quedara ni una mota de polvo. Todo debía ser perfecto, como siempre. «Buenos días, Camila». La voz de doña Carmen Torres resonó desde el umbral de la habitación principal. «¿Cómo amaneciste hoy?» Doña Carmen, dueña de una de las empresas textiles más prestigiosas de México, siempre tenía ese aire de elegancia involuntaria. A sus 48 años, su cabello negro apenas mostraba algunas canas estratégicamente disimuladas, y su porte recordaba a las actrices de la época de oro del cine mexicano. «Muy bien, señora. Gracias por preguntar», respondió Camila, ajustando el jarrón de tulipanes frescos que había colocado minutos antes. «¿Desea su café con leche de almendra hoy también?» «Sí, por favor. Tengo una videoconferencia importante con los inversionistas de Europa en media hora». Camila asintió y se dirigió a la cocina. Mientras bajaba las escaleras de mármol italiano, observó el retrato familiar que colgaba en la pared. Doña Carmen sonreía junto a su esposo, Mauricio Álvarez, un hombre atractivo, 15 años menor que ella. La fotografía había sido tomada durante su viaje a París, 5 años atrás. Camila notó, como siempre, que la sonrisa de él no llegaba a sus ojos. En la inmaculada cocina, Camila preparó el café artesanal que tanto le gustaba a su jefa. Había aprendido a moler los granos exactamente como ella prefería, ni muy fino ni muy grueso. Mientras el agua caliente atravesaba el filtro, llenando la habitación con su aroma, Camila miró por la ventana hacia el jardín donde Javier, el jardinero, podaba meticulosamente los rosales. 5 años habían pasado desde 1900 que doña Carmen la había contratado, rescatándola de una vida de incertidumbre tras la muerte de sus padres en un accidente. 5 años de observar en silencio cómo funcionaba aquel matrimonio extraño. Él, siempre distante. Ella, siempre trabajando. «Buenos días, Camila». La voz grave de Mauricio la sobresaltó. «Mi esposa ya está despierta». Mauricio vestía un traje gris impecable y su loción inundaba el espacio con notas de sándalo y ámbar. A sus 33 años, parecía salido de una revista de moda, con ese rostro perfectamente afeitado y ojos verdes que escondían más de lo que revelaban. «Sí, señor, está preparándose para una videoconferencia», respondió ella evitando su mirada como siempre hacía. Algo en él la incomodaba profundamente. «Perfecto. Dile que no regresaré a cenar. Tengo una reunión importante en el club». Camila asintió. Era la tercera reunión importante de esa semana. No era su lugar cuestionar, pero después de tanto tiempo, había aprendido a leer los patrones. Con la bandeja preparada, subió nuevamente las escaleras. Al acercarse al despacho de doña Carmen, escuchó la voz de su jefa hablando por teléfono. Se detuvo, como siempre hacía para no interrumpir. «No, Luis, no puedo posponerlo más», decía doña Carmen con firmeza. «La actualización del testamento debe hacerse esta semana. Han cambiado muchas cosas y quiero dejar todo en orden». Camila se quedó inmóvil. No era su intención escuchar, pero las palabras testamento y orden captaron su atención. Doña Carmen continuó. «Sí, estoy considerando incluir un fideicomiso para causas benéficas. Después de todo no tengo hijos y, bueno, mi matrimonio no es lo que esperaba». Hubo una pausa. «Luis, sabes que confío en ti como mi abogado y amigo de toda la vida. Tengo el presentimiento de que debo poner mis asuntos en orden. Solo eso». Camila respiró profundo y tocó la puerta, interrumpiendo la conversación. Doña Carmen se despidió rápidamente de su interlocutor. «Adelante». «Su café, señora», dijo Camila, colocando la bandeja sobre el escritorio de caoba.
El señor Mauricio me pidió que le informara que no regresará para la cena. Tiene una reunión en el club. Algo parecido a la resignación cruzó el rostro de doña Carmen. Gracias, Camila, no sé qué haría sin ti. Mientras organizaba los documentos sobre el escritorio, doña Carmen observó a la joven que había entrado en su vida 5 años atrás. Había sido una coincidencia encontrarla trabajando en aquel café cerca de su oficina, con ojos tristes pero determinados, sirviendo mesas con una dignidad poco común. Ahora era prácticamente parte de la casa, la única persona con quien podía hablar sin máscaras. Camila, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, señora. ¿Eres feliz aquí? La pregunta tomó por sorpresa a la joven. Pensó en su pequeña habitación en el ala de servicio, en los libros que doña Carmen le había regalado, en cómo su jefa la había alentado a tomar cursos en línea de contabilidad durante las noches. Sí, señora, más de lo que esperaba ser. Doña Carmen sonrió con esa mezcla de melancolía y afecto que la caracterizaba. Me alegra escuchar eso. A veces pienso que la felicidad es encontrar nuestro lugar en el mundo, incluso si no es el lugar que imaginábamos. Ese día transcurrió como cualquier otro. Camila limpió, organizó, preparó la comida. Pero había algo en el aire, una tensión que no lograba identificar. Cuando servía la cena para doña Carmen, sola como era habitual últimamente, notó que su jefa apenas tocaba la comida. ¿No le gustó el pescado, señora? Está delicioso, Camila. Solo estoy preocupada. ¿Puedo ayudarla en algo? Doña Carmen dejó los cubiertos y miró a Camila directamente. Siéntate conmigo un momento, por favor. Camila obedeció, incómoda por romper el protocolo, pero intrigada. ¿Sabes? Cuando construí esta empresa desde cero, pensé que el éxito traería todo lo demás. Amor, familia, propósito. Pero ahora tengo 50 mansiones como esta en mi catálogo, de propiedades corporativas, y ninguna se siente como un hogar verdadero. Hizo una pausa. Excepto cuando tú estás aquí. Señora, mañana firmaré los papeles para modificar mi testamento, continuó doña Carmen, y quiero que sepas que he pensado mucho en tu futuro, en cómo has estudiado por las noches, en tu inteligencia para los números. No quiero que sigas siendo una empleada doméstica toda tu vida. Camila sintió que sus ojos se humedecían. Usted ya ha hecho demasiado por mí. No, Camila, apenas estoy empezando a hacer lo correcto. El sonido del teléfono interrumpió la conversación. Doña Carmen miró la pantalla y frunció el ceño. Es Mauricio. Dice que llegará más tarde de lo previsto. Algo en la expresión de su jefa, una mezcla de desconfianza y resignación, hizo que Camila se sintiera inexplicablemente alerta. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, no podía quitarse de encima la sensación de que algo importante estaba a punto de cambiar en aquella casa. No sabía cuánta razón tenía. La noche había caído sobre Zapopan cuando Camila terminó de planchar las sábanas de seda egipcia para la habitación principal. El reloj marcaba las 11:30 p.m. y la casa se sumía en ese silencio peculiar de las mansiones demasiado grandes para sus pocos habitantes. Guardó la plancha y se dirigió a su habitación, pensando en el capítulo de contabilidad avanzada que tenía pendiente para su curso en línea. Al pasar frente a la puerta del despacho de Mauricio, escuchó su voz. Había regresado sin que ella lo notara. No era su costumbre escuchar conversaciones ajenas, pero algo en el tono bajo y tenso la hizo detenerse. Todo está listo para mañana, decía él. He revisado su agenda. Firmará el Nuevo Testamento a las 10 de la mañana. Una pausa. Estaba al teléfono. No, nadie sospecha nada. La muy idiota piensa que puede decidir sobre su dinero sin consultarme. Su risa fue fría, calculadora. Tiene 48, sin hijos, sin herederos. Esta noche todo será mío. Lo haremos. Parecer natural. Camila sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las piernas le temblaban, pero no podía moverse. El médico me dio las pastillas. Son indetectables en la autopsia. Parecerá un paro cardíaco. Sí, he modificado los documentos para que todo quede a mi nombre. Otra pausa. No te preocupes por la empleada, la despediré en cuanto tome posesión de todo. El sonido de una silla, moviéndose al otro lado de la puerta, sacó a Camila de su parálisis. Se alejó silenciosamente, con el corazón martilleándole en el pecho. ¿Había escuchado bien?
Mauricio planeaba... No, era imposible. Estas cosas no pasaban en la vida real, pero las palabras eran claras. Esta noche, indetectables, autopsia. Con manos temblorosas, Camila buscó su teléfono. ¿A quién podría llamar? La policía. ¿Qué les diría? ¿Que había escuchado una conversación privada que sugería un posible crimen que aún no ocurría? ¿Le creerían a una empleada doméstica sobre el esposo de una mujer prominente? Tenía que advertir a doña Carmen. Inmediatamente. Subió las escaleras intentando no hacer ruido. La luz del dormitorio principal estaba encendida. Tocó suavemente. «Adelante». La voz de doña Carmen sonaba cansada. Camila entró. Su jefa estaba sentada en la cama, revisando documentos con sus lentes de lectura puestos, vestida con un camisón de seda azul marino. Levantó la vista, sorprendida de ver a Camila a esa hora. ¿Ocurre algo? Camila cerró la puerta tras de sí y se acercó, insegura de cómo empezar. ¿Cómo le dices a alguien que su esposo planea asesinarla? Señora, yo... escuché algo. Algo terrible. La expresión de doña Carmen cambió. Dejó los documentos a un lado. ¿Qué pasó, Camila? Estás pálida. Su esposo... comenzó, pero se detuvo al escuchar pasos en el pasillo. La perilla de la puerta comenzó a girar. En un instante de pánico y claridad, Camila se movió junto a doña Carmen y le cubrió la boca con la mano, suavemente pero con firmeza. Sus ojos suplicaban silencio. Confundida, doña Carmen no se resistió. La puerta se abrió parcialmente. «¿Carmen?» La voz de Mauricio sonaba falsamente dulce. «Te traje un té para que duermas mejor. Sé que has estado estresada». Camila presionó con más fuerza, negando con la cabeza. Los ojos de doña Carmen se abrieron con comprensión repentina. «¿Carmen?» insistió él. «Qué extraño. Juraría que estaba aquí». La puerta se cerró. Camila esperó unos segundos antes de retirar su mano. «Lo siento mucho, señora», susurró, «pero acabo de escuchar a su esposo por teléfono. Está planeando hacerle daño. Esta noche. Algo sobre pastillas indetectables y su testamento». En lugar del miedo o la incredulidad que Camila esperaba, el rostro de doña Carmen mostró una triste confirmación, como si una sospecha largamente albergada finalmente se materializara. «Lo sabía», murmuró. «Parte de mí siempre lo supo». Se levantó con una dignidad sorprendente para alguien que acababa de descubrir que su esposo planeaba asesinarla. «Tenemos que salir de aquí», dijo Camila. «Llamar a la policía». «No podemos salir, él está abajo, vigilando». Doña Carmen pensó rápidamente. «El baño tiene ventana hacia el jardín trasero, con movimientos silenciosos». Ambas mujeres se dirigieron al baño principal. Doña Carmen tomó su teléfono y un pequeño bolso de su mesita de noche. Una vez dentro, cerraron la puerta con seguro. La ventana era pequeña, pero suficiente para que pudieran salir una a una. «Camila, no tienes que hacer esto», susurró doña Carmen. «Podrías simplemente irte, pretender que no sabes nada. Él no sospecha de ti». Camila la miró con determinación. «Jamás la dejaría sola, señora. No después de todo lo que ha hecho por mí». Algo cambió en la mirada de doña Carmen, un reconocimiento profundo de lo que estaba ocurriendo. Esta joven estaba arriesgando todo por ella. «Mi vida ha sido una colección de errores disfrazados de éxitos», dijo con voz quebrada, «pero contratarte nunca fue uno de ellos». Camila abrió la ventana con cuidado de no hacer ruido. La noche era fresca y el jardín se extendía bajo ellas, iluminado tenuemente por la luna. «Iré primero para ayudarla a bajar», susurró Camila. Con agilidad se deslizó por la ventana y aterrizó en el césped. Extendió los brazos para ayudar a doña Carmen, quien, a pesar de su edad y su vida de empresaria, descendió con sorprendente destreza. «La reja trasera», indicó doña Carmen. «Podemos salir por ahí sin que nos vea». Avanzaron agachadas entre los arbustos, conteniendo la respiración cada vez que una rama crujía bajo sus pies. La mansión que había sido hogar se había convertido, en cuestión de minutos, en un lugar peligroso y ajeno. Al llegar a la reja, doña Carmen introdujo un código en el panel electrónico. La puerta se abrió con un leve zumbido. Ambas se deslizaron hacia la calle trasera, donde las luces de la ciudad brillaban a lo lejos.
Mi coche está en el garaje, dijo doña Carmen. Tendremos que caminar hasta encontrar un taxi. Comenzaron a alejarse por la acera. Dos figuras improbables, una mujer mayor en camisón y una joven empleada doméstica, unidas por un secreto mortal y un acto de silencio que había cambiado el curso de sus destinos. ¿A dónde iremos?, preguntó Camila mirando constantemente hacia atrás. Doña Carmen apretó su pequeño bolso contra su pecho. A la policía, y luego a empezar de nuevo. Mientras caminaban bajo la luz plateada de la luna, Camila comprendió que aquella noche, al cubrir la boca de su jefa, había hecho mucho más que evitar una respuesta. Había sembrado la semilla de un futuro que ninguna de Minnemesinpus. Las dos podía imaginar todavía. El taxi se detuvo frente a una modesta casa en la colonia Chapalita, lejos del lujo ostentoso de Zapopan. Doña Carmen pagó al conductor mientras Camila observaba nerviosa la calle desierta. ¿Dónde estamos, señora?, preguntó cuando el taxi se alejó. En casa de Luis Montero, mi abogado y amigo de toda la vida, respondió doña Carmen, avanzando hacia la entrada. Es la única persona en quien puedo confiar completamente. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Luis abrió la puerta, visiblemente sorprendido al encontrar a su clienta más importante en camisón y a su empleada doméstica en el umbral de su casa. «Carmen, ¿qué ha pasado?», exclamó, invitándolas a entrar de inmediato. La sala de estar era acogedora y desordenada, con libros de derecho apilados en cada superficie disponible. El abogado, un hombre de 60 años con cabello canoso y lentes de montura gruesa, les ofreció asiento mientras encendía más luces. «Mauricio intentó matarme esta noche», dijo doña Carmen, con una calma que contrastaba con la gravedad de sus palabras. «Si no fuera por Camila, ahora estaría muerta». Luis se dejó caer en su sillón, atónito. «Dios mío, Carmen, ¿estás segura?». Camila lo escuchó planeándolo por teléfono. Todas las miradas se dirigieron a la joven, que respiró profundo antes de relatar con precisión la conversación que había escuchado. Mientras hablaba, Luis tomaba notas en una pequeña libreta. Mencionó pastillas, un paro cardíaco y algo sobre modificar documentos, concluyó Camila. Dijo que esta noche todo sería suyo. El Nuevo Testamento, murmuró Luis conectando los puntos. «Carmen, ¿le contaste sobre los cambios que planeabas hacer mañana?». Doña Carmen asintió. «Le mencioné que actualizaría mi testamento. No le di detalles, pero supongo que fue suficiente para alarmarlo». Luis se levantó y comenzó a caminar por la habitación pensativo. «Debemos llamar a la policía ahora mismo, con el testimonio de Camila, y si encontramos esas pastillas». «Y si no me creen», interrumpió Camila, «soy solo una empleada doméstica. Él podría decir que inventé todo». «Tiene razón», concordó doña Carmen. «Necesitamos pruebas más sólidas». Luis reflexionó un momento, acomodándose los lentes. «Carmen, ¿trajiste tu teléfono?». Ella asintió sacándolo de su pequeño bolso. «Bien, esto es lo que haremos», propuso el abogado. «Llamaremos a la policía, pero antes enviaremos a alguien de confianza a la mansión para buscar esas pastillas. Tengo un investigador privado que trabaja conmigo en casos complejos. Es discreto y eficiente». Mientras Luis hacía llamadas en la cocina, doña Carmen tomó las manos de Camila entre las suyas. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», dijo con voz quebrada. «Pusiste tu vida en riesgo por mí». Camila bajó la mirada, incómoda ante el reconocimiento. «Usted me dio un hogar cuando no tenía nada, señora. Me trató con respeto cuando otros solo veían a una huérfana sin educación. Llámame Carmen, por favor. Creo que después de esta noche, las formalidades sobran entre nosotras». La llegada de Ana, la esposa de Luis, interrumpió la conversación. Traía ropa para ambas, pantalones de algodón, camisetas sencillas y suéteres abrigadores para combatir el frío de la madrugada. «Les preparé la habitación de huéspedes», anunció Ana, una mujer menuda con ojos amables. «Deben estar agotadas». Mientras se cambiaban, Camila notó que sus manos aún temblaban. La adrenalina comenzaba a diluirse, dejando paso al miedo y la incertidumbre. ¿Qué pasaría ahora? ¿Dónde viviría? ¿Podría seguir estudiando? Como si leyera sus pensamientos. Carmen se sentó junto a ella en la cama. «Camila, pase lo que pase, quiero que sepas que no estarás sola. Te lo prometo».
Por primera vez, desde que salieron de la mansión, Camila permitió que las lágrimas fluyeran libremente. «Tengo miedo», confesó. «No solo por esta noche, sino por lo que vendrá después». Carmen pasó un brazo por sus hombros, un gesto de intimidad que nunca antes se había permitido con su empleada. «Yo también tengo miedo», admitió, «pero también siento algo extraño, casi como libertad, como si finalmente pudiera ver con claridad quién soy y qué quiero hacer con el resto de mi vida». Luis regresó con noticias. La policía estaba en camino, y su investigador ya se había infiltrado en la mansión, haciéndose pasar por guardia de seguridad. La operación estaba en 1900 marcha. Durante las horas siguientes, la modesta casa de Luis se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Detectives, oficiales y peritos entraban y salían. Camila repitió su testimonio 3 veces, cada vez con la misma precisión. Carmen proporcionó detalles sobre su matrimonio, las finanzas compartidas y los cambios recientes en el comportamiento de Mauricio. Al amanecer, el investigador de Luis regresó con un pequeño frasco de pastillas encontrado en el estudio de Mauricio, oculto dentro de un libro hueco. El análisis preliminar confirmó que contenían una sustancia que podía inducir un paro cardíaco y era difícil de detectar en autopsias rutinarias. Con esta evidencia, la policía procedió al arresto de Mauricio Álvarez. Las noticias no tardaron en llegar. Lo habían encontrado en la mansión, frenético, buscando a su esposa por todas partes. Al ser confrontado con la evidencia, había intentado huir, solo para ser detenido en la entrada principal. «Es cuestión de tiempo antes que la prensa se entere», advirtió Luis, sirviendo café para todos en la cocina. «Carmen Torres es demasiado conocida. Esto será un escándalo nacional». «No me importa», respondió ella con determinación. «Estoy cansada de las apariencias, de pretender que todo está bien cuando no lo está». Camila observaba esta nueva versión de su jefa con admiración. La mujer elegante y reservada que conocía se había transformado en alguien más auténtico, más real. Un oficial se acercó a Camila con expresión solemne. «Señorita Hernández, su testimonio ha sido crucial. Sin su intervención, esto habría terminado de manera trágica». Hizo una pausa. «Es usted muy valiente». Camila nunca había recibido un reconocimiento así. Toda su vida había sido invisible, primero como huérfana, luego como empleada doméstica. Que alguien, especialmente una figura de autoridad, reconociera su valor era una experiencia completamente nueva. «Solo hice lo correcto», respondió con sencillez. La mañana avanzó entre declaraciones formales y papeleo. A mediodía, Carmen y Camila finalmente pudieron descansar. Ana les preparó una habitación con 2 camas individuales, pero ninguna logró conciliar el sueño. «¿Qué harás ahora?», preguntó Camila, mirando el techo. Carmen reflexionó antes de responder. «Primero, reorganizar la empresa. Siempre quise que una parte significativa de las ganancias se destinara a programas educativos para jóvenes de bajos recursos, pero Mauricio se oponía». Hizo una pausa. «Y luego, tal vez viajar, conocer el mundo sin preocuparme por regresar a un hogar vacío». Se giró para mirar a Camila. «¿Y tú? ¿Qué quieres hacer?». La pregunta tomó por sorpresa a la joven. Nadie le había preguntado sobre sus deseos desde que perdió a sus padres. «Me gustaría terminar mis estudios de TC. Contabilidad», respondió después de un momento. «Siempre tuve facilidad para los números». «Entonces lo harás», afirmó Carmen con convicción. «No como empleada doméstica que estudia en sus ratos libres, sino como estudiante de tiempo completo». Camila se incorporó confundida. «Pero señora Carmen, yo necesito trabajar. No tengo ahorros ni familia que me respalde». Carmen se sentó también, con una claridad en su mirada que resultaba conmovedora. «Camila, esta madrugada salvaste mi vida arriesgando la tuya. Me mostraste más lealtad y valentía que cualquier persona que haya conocido». Sus ojos brillaban con determinación. «Déjame hacer esto por ti, no como caridad, sino como un acto de justicia, como un reconocimiento a tu valor». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de posibilidades. Por primera vez en su vida, Camila se permitió imaginar un futuro diferente, uno donde no tuviera que limpiar casas ajenas, donde su inteligencia y dedicación fueran reconocidas, donde pudiera construir algo propio.
Gracias, susurró, sin poder elaborar más. Afuera, el sol de mediodía iluminaba Guadalajara con una claridad que parecía simbólica. En menos de 12 horas, la vida de Beach, ambas mujeres había dado un giro radical. Lo que había comenzado como una noche de terror se transformaba lentamente en el amanecer de algo nuevo, algo inesperado, pero lleno de promesas. Y todo gracias a un momento de silencio, a una mano que cubrió unos labios en el instante preciso, a una decisión tomada por instinto que cambiaría dos destinos para siempre. Los siguientes días transcurrieron en 1900, un torbellino de actividad. El arresto de Mauricio Álvarez, esposo de la prominente empresaria Carmen Torres, se convirtió en la noticia principal en todos los medios. Empresaria textil escapa de intento de asesinato gracias a su empleada, gritaban los titulares. Las especulaciones y los detalles sensacionalistas se multiplicaban con cada hora. Luis había instalado a Carmen y Camila en un departamento discreto en la zona Río, propiedad de su firma legal, mientras la tormenta mediática amainaba. Con ventanas que daban a un tranquilo jardín interior, aquel espacio se convirtió en su refugio. Los periodistas están acampando frente a la mansión, informó Luis durante una de sus visitas. También han estado rondando mis oficinas. Eventualmente tendrás que hacer una declaración, Carmen. Ella asintió, serena a pesar de las circunstancias. Lo haré cuando sea el momento adecuado. Por ahora hay asuntos más urgentes que atender. Esos asuntos urgentes incluían la reorganización completa de su vida. Con la ayuda de Luis, Carmen había comenzado los trámites para el divorcio y la reestructuración de su empresa. También había iniciado el proceso para convertir a Camila en beneficiaria de un fideicomiso educativo. No es necesario, de verdad, insistía Camila cada vez que Carmen mencionaba el tema. Puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo. Camila Hernández, respondió Carmen con ese tono que no admitía réplicas. Durante 5 años te observé estudiar después de jornadas agotadoras, sin quejarte nunca, manteniéndote despierta con café hasta la madrugada. Tienes una mente brillante que merece desarrollarse sin obstáculos. Una tarde, mientras revisaban documentos en la mesa del comedor, Carmen le entregó a Camila un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó la joven. Tu solicitud de admisión para la Universidad de Guadalajara, carrera de Contaduría Pública. Ya está completa, solo falta tu firma. Camila abrió el sobre con manos temblorosas. Todo estaba allí: formularios, cartas de recomendación, incluso el comprobante de pago de la matrícula. Pero, ¿cómo? Las inscripciones cerraron hace semanas. Carmen sonrió, con ese brillo travieso que Camila estaba comenzando a conocer. Digamos que ser una de las principales donantes de la universidad tiene sus ventajas. Por primera vez desde aquella noche fatídica, Camila rió abiertamente, una risa liberadora que pareció transformar el ambiente del departamento. Una semana después de los acontecimientos, Carmen decidió que era momento de enfrentar a la prensa. Luis organizó una conferencia controlada en un hotel discreto. Solo asistirían periodistas seleccionados y las preguntas serían previamente aprobadas. La mañana de la conferencia, Camila encontró a Carmen contemplando su guardarropa con expresión indecisa. ¿Necesita ayuda para elegir? Quiero verme fuerte, pero no insensible, explicó Carmen. Profesional, pero no fría. ¿Tiene sentido? Camila asintió y seleccionó un traje sastre color azul marino con una blusa de seda en tono marfil. Simple, elegante, pero con carácter. Este es perfecto, dijo entregándoselo. Representa exactamente quién es usted. Durante la conferencia, Carmen habló con dignidad y franqueza. Agradeció públicamente a Camila, a quien presentó como la joven valiente que me salvó la vida, y anunció la creación de una fundación dedicada a apoyar a mujeres en situaciones vulnerables. Lo que viví es apenas un reflejo de lo que muchas mujeres enfrentan a diario, declaró. La diferencia es que yo tuve la fortuna de contar con alguien que me ayudó. Mi propósito ahora es ser esa ayuda para otras. Camila, sentada discretamente en la última fila, observaba a su antigua jefa con admiración. En su vestido sencillo, prestado por Ana, se sentía fuera de lugar entre periodistas y personalidades importantes. Sin embargo, cuando Carmen la señaló durante su discurso,
Todas las miradas se dirigieron hacia ella con respeto y curiosidad. Al salir del hotel, un grupo de reporteros los esperaba. «Señorita Hernández, ¿cómo se siente al ser llamada heroína?», preguntó una joven periodista acercando un micrófono. Camila, sobresaltada, miró a Carmen buscando orientación. Esta asintió levemente, animándola a responder. «No me considero una heroína», respondió con voz temblorosa. «Solo hice lo que cualquier persona con conciencia haría. ¿Es cierto que la señora Torres la está ayudando a ingresar a la universidad?», inquirió otro reportero. «Sí», respondió ganando confianza. «La señora Torres siempre me alentó a estudiar, incluso cuando trabajaba para ella. Ahora estoy aplicando para la carrera de contaduría». Más preguntas siguieron y, para su sorpresa, Camila encontró su voz. Habló sobre su infancia como huérfana, sobre cómo Carmen le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo, sobre sus sueños de usar la contabilidad para ayudar a pequeños negocios en comunidades vulnerables. En el auto, de regreso al departamento, Carmen le dio un apretón en la mano. «Lo hiciste muy bien. Tienes un don para conectar con las personas». Estaba aterrada, confesó Camila. Nunca había hablado en público, pues nadie lo hubiera adivinado. Esa noche, mientras Carmen dormía, Camila recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Vi tu entrevista. Me impresionó tu historia. Soy profesor de contabilidad avanzada en la UDG. Si necesitas orientación con tus estudios, cuenta conmigo. Mateo Quirós». Camila contempló el mensaje, insegura de cómo responder. ¿Era apropiado? ¿Debería ignorarlo? Finalmente, la curiosidad ganó. «Gracias, profesor Quirós. Aprecio su oferta. Todavía no he sido aceptada oficialmente». La respuesta llegó casi de inmediato. «Lo serás. El departamento ya está revisando tu solicitud. Tienes excelentes cartas de recomendación». Una sonrisa se dibujó en su rostro. Por primera vez, su futuro parecía contener posibilidades que nunca había imaginado. Los días siguientes trajeron más cambios. Carmen decidió no regresar a la mansión en Zapopan, donde tantos recuerdos amargos residían. En su lugar, compró un amplio apartamento en el centro histórico de Guadalajara, con vistas a la catedral. «Viviremos aquí mientras encuentras tu propio lugar», le dijo a Camila mientras recorrían las habitaciones vacías. «A menos que prefieras la residencia universitaria». «¿Viviremos?», preguntó Camila sorprendida. «Pensé que buscaría a otra persona para que le ayude con la casa». Carmen negó con la cabeza. «No quiero empleados, Camila. Quiero construir un hogar verdadero. Y me gustaría que me acompañaras en esta transición, no como empleada, sino como…» Dudó, buscando la palabra adecuada. «Como familia». La palabra quedó suspendida entre ellas, cargada de significado. «Me encantaría», respondió Camila con sinceridad. Decorar el nuevo apartamento se convirtió en un proyecto que las unió aún más. Carmen, acostumbrada a delegar estas tareas, descubrió el placer de elegir muebles, cortinas y objetos decorativos. Camila, por su parte, aportaba un sentido práctico y acogedor que complementaba perfectamente el gusto refinado de Carmen. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza recién amueblada, el teléfono de Camila sonó. Era la Universidad de Guadalajara. Había sido aceptada oficialmente en la carrera de Contaduría Pública. «Lo logré», exclamó, mostrando el correo electrónico a Carmen. Carmen la abrazó fuertemente, con lágrimas de orgullo en los ojos. «Nunca dudé que lo harías. Eres la persona más perseverante que conozco». Esa tarde, Luis llegó con noticias importantes. El juicio contra Mauricio comenzaría en 2 meses. Ambas mujeres tendrían que testificar. «Será difícil», advirtió el abogado. «Su defensa intentará desacreditar el testimonio de Camila. Dirán que fue manipulada, que tiene motivos para mentir». «Que lo intenten», respondió Carmen con firmeza. «Tenemos la verdad de nuestro lado, y la verdad, aunque a veces tarda, siempre prevalece». Camila, sentada junto a ella, asintió. El miedo seguía ahí, como una sombra, persistente, pero ya no la paralizaba. En estas semanas había descubierto una fortaleza interior que no sabía que poseía. Mientras Luis y Carmen discutían detalles legales, Camila se permitió contemplar el horizonte de Guadalajara desde la terraza. El sol comenzaba a descender bañando la ciudad en tonos dorados,
En algún lugar de esa ciudad estaba la universidad donde pronto comenzaría sus clases, donde conocería personas nuevas, incluido cierto profesor de contabilidad avanzada que se había tomado la molestia de contactarla. El futuro, que siempre había sido una preocupación constante, ahora se extendía ante ella lleno de posibilidades. Y todo había comenzado con un momento de silencio, con una mano sobre unos labios, con una decisión instintiva de proteger a quien le había dado una oportunidad. «Quédate en silencio», le había susurrado a Carmen aquella noche. Sin saberlo, había cambiado el curso de 2 vidas para siempre. El campus de la Universidad de Guadalajara bullía de actividad en aquel primer día de clases. Estudiantes de todas las edades caminaban apresurados, algunos con expresiones de confusión, otros con la confianza de quien conoce el terreno. Camila, a sus 28 años, se sentía extrañamente fuera de lugar entre tantos jóvenes recién salidos del bachillerato. «Edificio F, aula 204», murmuró, consultando su horario por tercera vez. A pesar de haber recorrido el campus el día anterior para familiarizarse, la ansiedad la hacía dudar de su orientación. Vestida con jeans, una blusa sencilla y zapatos cómodos, Camila había optado por un estilo discreto. Carmen había insistido en llevarla de compras, adquiriendo un guardarropa completo que incluía prendas de diseñador, pero Camila se sentía más cómoda con atuendos simples. «No quiero destacar», le había explicado. «Ya tendré suficiente atención por mi edad y por todo lo demás». Y tenía razón. Aunque habían pasado casi 2 meses desde el incidente, su rostro seguía apareciendo, ocasionalmente en los periódicos. «La heroína doméstica», la llamaban algunos medios, un título que la hacía sentir profundamente incómoda. Al entrar al aula 204, varias cabezas se giraron para mirarla. Camila avanzó con determinación hacia un asiento vacío en la segunda fila, ignorando los murmullos. Sacó un cuaderno nuevo y un estuche de lápices que Carmen le había regalado, colocándolos meticulosamente sobre el pupitre. «¿Es usted Camila Hernández?». La voz masculina la sobresaltó. Frente a ella estaba un hombre de unos 35 años, con lentes de montura delgada y una sonrisa amable. Llevaba una camisa azul arremangada hasta los codos y sostenía una tableta electrónica. «Sí, soy yo», respondió, reconociéndolo inmediatamente por su foto de perfil en la aplicación de 1910. «Mensajería. Usted debe ser el profesor Quirós». «Mateo, por favor», dijo él extendiendo su mano. «Bienvenida a Contabilidad Avanzada. Es un placer tenerte en clase». Su apretón de manos fue firme pero cálido. Había algo en su mirada, una mezcla de inteligencia y amabilidad, que hizo que Camila se sintiera instantáneamente más tranquila. La clase comenzó poco después. Para su sorpresa, Mateo era un profesor excepcionalmente bueno. Explicaba conceptos complejos con claridad, utilizaba ejemplos prácticos y, lo más importante, trataba a todos los estudiantes con igual respeto, sin importar su nivel de conocimiento previo. Camila tomaba notas meticulosamente, absorbiendo cada palabra. Los años de estudiar por su cuenta habían desarrollado en ella una disciplina férrea. Cuando Mateo planteó una pregunta particularmente difícil sobre ajustes contables, ella fue la única que levantó la mano. «Correcto», dijo él con evidente satisfacción después de escuchar su respuesta. Es exactamente el enfoque que utilizan las empresas en situaciones de auditoría externa. Al finalizar la clase, mientras los demás estudiantes salían apresuradamente, Mateo se acercó nuevamente a su pupitre. «¿Te estás adaptando bien?», preguntó con genuino interés. «No es fácil comenzar la universidad a una edad diferente a la mayoría». «Estoy bien, gracias», respondió ella guardando sus materiales. «Aunque confieso que me siento un poco como extraterrestre aquí». Mateo rió, un sonido cálido y natural que la hizo sonreír también. «Te entiendo perfectamente. Comencé mi doctorado a los 30, después de años, trabajando en la industria. Me sentía como el abuelo del grupo». Caminaron juntos hasta la salida del edificio, conversando sobre los desafíos de ser estudiantes no tradicionales. Mateo le recomendó algunos grupos de estudio y recursos adicionales. «Si necesitas alguna tutoría o tienes dudas, mi oficina está siempre abierta», ofreció al despedirse.
O podemos tomar un café en la cafetería del Cinto Centros Campus. A veces es más fácil entender los conceptos en un ambiente menos formal. Lo tendré en cuenta, gracias, respondió Camila, sorprendida por su amabilidad. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, recibió un mensaje de Carmen. ¿Cómo fue tu primer día? ¿Quieres que te recoja? Camila sonrió. En estos 2 meses, Carmen se había convertido en una presencia constante y reconfortante en su vida, algo cercano a la figura materna que había perdido años atrás. Todo bien, respondió. Tomaré el autobús. Quiero experimentar la vida universitaria completa. Esa noche, durante la cena en el apartamento que ahora compartían, Camila le contó a Carmen sobre sus clases, sus compañeros y especialmente sobre Mateo Quirós. Parece un buen profesor, comentó Carmen sirviendo más ensalada. Es importante tener mentores que crean en ti, especialmente cuando estás comenzando algo nuevo. Es extraño, confesó Camila. Durante años, mi única ambición fue sobrevivir día a día. Ahora tengo que acostumbrarme a pensar en términos de carreras, especializaciones y futuro profesional. Carmen la observó con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras. ¿Sabes? A veces pienso que tú y yo no somos tan diferentes, dijo. Ambas hemos vivido encerradas en cajas que otros construyeron para nosotras. Tú, en el papel de empleada doméstica sin oportunidades. Yo, en el de empresaria exitosa con un matrimonio de apariencias. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su copa de vino. La diferencia es que tú siempre tuviste el valor de soñar con algo más, incluso cuando parecía imposible. Yo simplemente me resigné, hasta que alguien me obligó a despertar. Sus ojos brillaron con emoción contenida. Esa noche me salvaste de más que un asesinato, Camila. Me salvaste de una vida sin propósito real. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Camila asistía a clases por las mañanas, estudiaba en la biblioteca universitaria por las tardes y regresaba al apartamento para cenar. Con Carmen. Los fines de semana ambas exploraban Guadalajara como turistas, descubriendo rincones de la ciudad que ninguna había tenido tiempo de apreciar antes. La clase de Mateo rápidamente se convirtió en la favorita de Camila. El profesor tenía una manera de conectar la contabilidad con situaciones reales que hacía que la materia cobrara vida. A menudo se quedaba después de clase para resolver dudas adicionales y eventualmente aceptó su invitación para tomar café en la cafetería del campus. ¿Por qué contabilidad?, le preguntó una tarde mientras compartían un pastel de chocolate. Con tu inteligencia podrías haber elegido cualquier carrera. Camila reflexionó antes de responder. Cuando era niña, mis padres tenían una pequeña tienda de abarrotes, comenzó. Mi padre llevaba las cuentas en un cuaderno viejo, siempre preocupado por los números que nunca parecían cuadrar. Después de su muerte, encontré ese cuaderno. Estaba lleno de errores básicos que habían estado drenando su negocio durante años. Hizo una pausa, revolviendo su café. Pensé que si alguien les hubiera enseñado lo básico sobre administración financiera, tal vez no habrían tenido que trabajar hasta el en agotamiento. Tal vez habrían tenido tiempo para ir a revisiones médicas regulares. Tal vez su voz se quebró ligeramente. Mateo esperó en silencio, dándole espacio. Quiero ayudar a personas como mis padres, continuó con renovada determinación. Pequeños empresarios, personas trabajadoras que tienen sueños pero no las herramientas para materializarlos. Es un propósito noble, dijo Mateo con admiración, y poco común. La mayoría de mis estudiantes quieren trabajar para grandes corporaciones o firmas internacionales. ¿Y tú?, preguntó ella, cambiando el tema. ¿Por qué enseñas? Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Mateo. Porque creo que el conocimiento financiero es poder, especialmente para quienes han sido históricamente excluidos de estos saberes, respondió. Mi madre era empleada doméstica, como tú lo fuiste. Nunca tuvo acceso a educación formal, pero me enseñó el valor del trabajo duro y la honestidad. Aquel día, la conversación se extendió por horas. Descubrieron que compartían no solo intereses académicos, sino también valores fundamentales y experiencias de vida similares. Cuando finalmente se despidieron, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente profesor y alumna.
sino dos personas conectadas por una comprensión mutua y profunda. Mientras tanto, el caso contra Mauricio Álvarez avanzaba. Luis visitaba regularmente el apartamento para preparar a Carmen y Camila para el juicio. Les explicaba el proceso, las posibles preguntas, las tácticas que podría usar la defensa. «Intentarán desacreditarte», le advirtió a Camila durante una de estas sesiones. «Dirán que tenías motivos personales, que Carmen te manipuló, que exageraste lo que escuchaste». «Pero eso no es verdad», protestó ella. «La verdad a veces no es suficiente en un tribunal», respondió Luis, con la sabiduría de décadas de experiencia legal. «Lo importante es que te mantengas firme, que cuentes exactamente lo que pasó, sin añadir ni quitar nada». Una noche, después de estas exhaustivas sesiones de preparación, Carmen encontró a Camila en la terraza, contemplando las luces de la ciudad con expresión preocupada. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose a su lado. «¿En cómo cambió todo tan rápido?», respondió Camila. «A veces me despierto y por un momento creo que estoy en mi habitación de la mansión, que debo levantarme para preparar tu café». Carmen asintió, comprendiendo perfectamente. «A mí me pasa algo similar. A veces busco el interruptor de luz en el lugar donde estaba en mi antigua habitación», confesó. «Pero luego recuerdo dónde estoy, y con quién, y me siento en paz». Guardaron silencio un momento, cada una sumida en sus propios pensamientos. «¿Crees que intentará vengarse?», preguntó finalmente Camila, expresando el miedo que había estado guardando. «Si sale libre o cuando salga eventualmente». Carmen tomó su mano con firmeza. «No viviré con miedo, Camila, y no permitiré que tú lo hagas», declaró con convicción. «Hemos enfrentado lo peor y sobrevivimos. Lo que venga después, lo enfrentaremos juntas». Bajo el cielo estrellado de Guadalajara, aquella promesa selló un pacto silencioso entre dos mujeres que el destino había unido de la manera más inesperada. No eran empleada y jefa, ni siquiera amiga y protectora. Eran algo más profundo, algo que iba más allá de las etiquetas convencionales. Dos almas que habían encontrado en la otra el coraje para reimaginar sus vidas. El Palacio de Justicia de Guadalajara se alzaba imponente bajo el sol de octubre. Sus columnas de cantera y ventanales amplios contrastaban con el bullicio nervioso de periodistas y curiosos que se agolpaban en la entrada. El caso Álvarez Torres había capturado la atención nacional, convirtiéndose en tema de debate sobre violencia doméstica, desigualdad económica y el sistema de justicia mexicano. Camila ajustó el cuello de su blusa blanca mientras esperaba en la antesala junto a Carmen y Luis. Vestía un traje sastre azul marino, prestado por Carmen, pero ajustado a su medida. Quería proyectar seriedad y confianza, aunque por dentro sentía que su estómago se había transformado en un nudo apretado. «Recuerda», dijo Luis por enésima vez, «responde exactamente lo que te pregunten. No elabores, no especules, no dejes que te provoquen». «Estarás perfecta», aseguró Carmen, apretando suavemente su mano. «Solo di la verdad». El juicio había comenzado 3 días antes con las declaraciones iniciales. Hoy sería el turno de Camila de subir al estrado. Según Luis, su testimonio era crucial para establecer la premeditación del intento de asesinato. Cuando finalmente la llamaron, Camila avanzó con pasos que esperaba parecieran más seguros de lo que se sentían. La sala estaba llena, cada asiento ocupado por rostros atentos. En la mesa de la defensa, Mauricio Álvarez la observaba con una mezcla de desdén y furia apenas contenida. A su lado, 3 abogados de trajes caros susurraban entre sí. Después de prestar juramento, el fiscal, un hombre de mediana edad con expresión amable pero determinada, se acercó al estrado. «Señorita Hernández, ¿podría describir para el tribunal los eventos de la noche del 15 de agosto?» Camila respiró profundo y comenzó su relato. Con voz clara y firme, describió cómo había escuchado la conversación telefónica de Mauricio, las palabras exactas que recordaba, su decisión de advertir a Carmen y cómo había cubierto su boca cuando él intentó entrar a la habitación con el té. «¿Está absolutamente segura de lo que escuchó?», preguntó el fiscal. Las palabras exactas fueron: «Esta noche todo será mío. Lo haremos». «¿Parecer natural?» «Sí, señor. Estoy completamente segura».
¿Y qué le hizo pensar que se refería a dañar a la señora Torres? Mencionó pastillas, una autopsia y que parecería un paro cardíaco, respondió Camila. También dijo que ella tenía 48 años, sin hijos, sin herederos, y que había modificado documentos para que todo quedara a su nombre. El fiscal asintió, satisfecho, y cedió el turno a la defensa. El abogado principal de Mauricio, un hombre corpulento con cabello plateado y ojos calculadores, se acercó al estrado con una sonrisa que no alcanzaba su mirada. «Señorita Hernández, usted trabajó para la señora Torres durante 5 años, ¿correcto?» «Sí, señor». «¿Y durante ese tiempo desarrolló un vínculo especial con ella?» Camila consideró la pregunta. «Desarrollé respeto y gratitud hacia ella. Me dio un trabajo cuando lo necesitaba y me alentó a estudiar. Tan agradecida estaba que ahora vive en su apartamento, estudia en la universidad gracias a ella y ha sido nombrada beneficiaria de un fideicomiso sustancial. ¿No es así?» «Objeción», interrumpió el fiscal, «irrelevante y tendencioso». «Intento establecer el motivo, su señoría», respondió el defensor. «La testigo tenía razones para fabricar esta acusación. Continúe, pero limítese a los hechos», ordenó el juez. El abogado se volvió nuevamente hacia Camila. «¿No es cierto que la señora Torres le ofreció estos beneficios después del supuesto incidente?» «Sí, pero ¿y no es verdad que usted nunca había escuchado directamente al señor Álvarez expresar deseos de dañar a su esposa antes de esa noche?» «No, pero ¿está familiarizada con el término conflicto de interés, señorita Hernández?» Camila mantuvo la compostura, recordando las advertencias de Luis. «Estoy estudiando contabilidad». «Sí, conozco el término». «Entonces entenderá por qué su testimonio podría considerarse comprometido, dado que ha obtenido beneficios económicos y sociales significativos como resultado directo de sus acusaciones». El abogado hizo una pausa dramática. «¿No sería conveniente para usted que el señor Álvarez fuera declarado culpable?» «Objeción», intervino nuevamente el fiscal. «Está acosando a la testigo». «Reformularé», dijo el defensor, sin esperar la decisión del juez. «Señorita Hernández, ¿alguna vez tuvo desacuerdos con el señor Álvarez durante su empleo en la residencia?» Camila pensó en las innumerables ocasiones en que Mauricio la había tratado con desdén, en cómo la ignoraba o le hablaba como si fuera invisible, en cómo una vez había accidentalmente derramado vino tinto sobre el piso que ella acababa de limpiar. «Tuvimos algunas interacciones incómodas», respondió con cautela. «Pero eso no tiene relación con lo que escuché esa noche. ¿No podría ser que usted malinterpretó una conversación inocente, influenciada por sus sentimientos negativos hacia mi cliente?» «No, señor. Escuché claramente sus intenciones». Durante casi 1 hora, el abogado continuó con su interrogatorio, intentando encontrar contradicciones o inconsistencias en su testimonio. Camila se mantuvo firme, respondiendo con precisión y calma. Cuando finalmente le permitieron retirarse del estrado, sus piernas temblaban, tanto que temió caerse antes de llegar a su asiento. Carmen la recibió con una mirada de orgullo y gratitud. «Lo hiciste perfecto», articuló sin sonido. Después fue el turno de Carmen. Con la elegancia y autoridad que la caracterizaban, describió su matrimonio con Mauricio, cómo había cambiado su comportamiento en los últimos meses, especialmente después de que mencionara la actualización de su testamento. Habló sobre la noche del incidente, confirmando cada detalle del relato de Camila. El abogado defensor intentó la misma táctica de desacreditación. «Señora Torres, ¿no es cierto que su empresa ha estado enfrentando dificultades financieras recientemente?» «En absoluto», respondió Carmen con serenidad. «Nuestros balances están disponibles para el tribunal. La empresa ha tenido un crecimiento sostenido del 12% anual durante los últimos 3 años. ¿Y no es verdad que usted y el señor Álvarez habían discutido sobre la posibilidad de divorcio?» «Nunca discutimos oficialmente sobre divorcio», respondió. «Aunque reconozco que nuestro matrimonio no era satisfactorio. ¿No podría ser que usted, con la ayuda de su empleada, orquestó toda esta situación para deshacerse de mi cliente, sin tener que compartir sus bienes en un divorcio?» Carmen lo miró directamente, sin un atisbo de duda en su expresión. «Señor, tengo un patrimonio de más de 200 millones de pesos.
El acuerdo prenupcial que su cliente firmó voluntariamente le garantizaba apenas un pequeño porcentaje en caso de divorcio. ¿Realmente cree que arriesgaría mi libertad y reputación por evitar un pago que para mí sería insignificante? Un murmullo recorrió la sala. El abogado, visiblemente incómodo, cambió de estrategia, pero el daño estaba hecho. Al final del día, Luis parecía satisfecho. Ambas estuvieron impecables, dijo mientras salían por una puerta lateral para evitar a la prensa. Especialmente tú, Camila. No dejaste que te intimidaran. En el auto que los llevaba de regreso al apartamento, Carmen parecía pensativa. ¿En qué piensas?, preguntó Camila. En lo extraño que es todo esto, respondió. Ver a Mauricio ahí, como un extraño. Pensar que compartí mi vida con alguien capaz de planear mi muerte con tanta frialdad. Lo siento, dijo Camila, sin saber qué más decir. No lo hagas. Carmen sonrió levemente. Prefiero conocer la verdad, por dolorosa que sea, que vivir en una mentira cómoda. Esa noche, ninguna de las dos pudo dormir bien. El juicio continuaría por días, tal vez semanas, con testimonios de peritos, oficiales de policía y otros testigos. El frasco de pastillas encontrado en la mansión era evidencia crucial, pero la defensa intentaría desacreditarlo también. A la mañana siguiente, Camila decidió ir a clases a pesar del agotamiento. Necesitaba normalidad, enfocarse en algo diferente al juicio. Cuando entró al aula, varios estudiantes la miraron con curiosidad. La noticia de su testimonio había sido ampliamente cubierta por los medios locales. Mateo la saludó con una sonrisa cálida y comprensiva y procedió con la clase como siempre, sin hacer ningún comentario sobre el juicio. Camila se lo agradeció silenciosamente. Al finalizar, se acercó a su escritorio. «Lamento, si estuve distraída hoy», se disculpó. «Han sido días intensos». «Lo has manejado admirablemente», respondió él. «No cualquiera podría concentrarse en derivados financieros después de pasar por lo que tú estás pasando». Camila sonrió, agradecida por su comprensión. «¿Te gustaría tomar un café?», ofreció Mateo. «Creo que podrías usar un descanso de todo esto». Normalmente Camila habría dudado en aceptar. Las circunstancias hacían que cualquier interacción social fuera complicada. Pero algo en la presencia tranquila de Mateo, en su manera de tratarla como una persona normal y no como la heroína del caso Álvarez Torres, resultaba reconfortante. «Me encantaría», respondió. En la cafetería hablaron de todo excepto del juicio, de contabilidad creativa, de sus autores favoritos, de la mejor manera de preparar chilaquiles. Por unas horas Camila logró olvidar el estrado, los abogados y la mirada acusatoria de Mauricio. «Gracias», dijo cuando se despedían. «Realmente necesitaba esto». «Para eso están los amigos», respondió Mateo, y por primera vez Camila notó un brillo especial en su mirada, algo que iba más allá de la relación profesor-alumna. Cuando regresó al apartamento, encontró a Minton Street, Carmen reunida con Luis y otro hombre que no conocía. «Camila, te presento al detective Ramírez», dijo Carmen. «Tiene noticias importantes». El detective, un hombre de aspecto severo pero mirada amable, extendió su mano. «Señorita Hernández, es un honor conocerla. Su valor ha sido fundamental en este caso». «¿Qué ocurre?», preguntó preocupada por la expresión seria de todos. «Encontramos más evidencia», explicó el detective. «El análisis forense del computador del señor Álvarez reveló búsquedas sobre métodos indetectables de envenenamiento, efectos de diversas sustancias en el corazón y cómo manipular testamentos. También», añadió Luis, «descubrieron transferencias sospechosas a una cuenta en Islas Caimán, programadas para activarse automáticamente un día después de la fecha prevista. Para el incidente». Camila se dejó caer en el sofá, abrumada por la confirmación de lo que había escuchado aquella noche. «Esto fortalece enormemente nuestro caso», continuó Luis. «La defensa ha solicitado una reunión. Creo que están considerando un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio completo». «No me interesa ningún acuerdo», dijo Carmen con firmeza. «Quiero que enfrente todas las consecuencias de sus actos». El detective Ramírez asintió con aprobación. «Con esta nueva evidencia, enfrentará una sentencia considerable. No habrá manera de eludir su responsabilidad».
Cuando el detective y Luis se marcharon, Carmen se sentó junto a Camila. ¿Estás bien? ¿Pareces diferente hoy? Camila dudó un momento antes de confesar. Tomé café con el profesor Quiroz después de clase. Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Carmen. El mismo profesor que ha estado mencionando en cada cena durante las últimas semanas. Camila sintió que sus mejillas se sonrojaban. Solo somos amigos, aclaró. Además, con todo lo que está pasando, no es momento para distracciones. Carmen tomó sus manos entre las suyas. Camila, la vida no se detiene durante las crisis. A veces es precisamente en los momentos más oscuros cuando encontramos las conexiones más significativas. Hizo una pausa. No pospongas la felicidad. Créeme, sé de lo que hablo. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Camila reflexionó sobre las palabras de Carmen. Pensó en Mateo, en su sonrisa genuina, en cómo la hacía sentir vista y valorada. Pensó en el juicio, en cómo cada día parecía acercarlas más a la justicia que ambas merecían. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro que iba más allá de la supervivencia diaria. Un futuro con estudios completados, tal vez una pequeña consultoría contable para pequeños negocios, quizás incluso alguien con quien compartir ese camino. La vida, como había dicho Carmen, no se detenía, y ella estaba apenas comenzando a vivirla plenamente. El martillo del juez resonó en la sala del tribunal, imponiendo un silencio inmediato. Después de 3 semanas de testimonios, evidencias y argumentaciones, había llegado el momento del veredicto. Camila apretó instintivamente la mano de Carmen, quien respondió con un leve apretón tranquilizador. En el caso del Estado contra Mauricio Álvarez, por los cargos de intento de homicidio en primer grado, manipulación de documentos legales y fraude, anunció el juez con voz solemne. El jurado ha encontrado al acusado culpable en todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala. Camila exhaló lentamente, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Miró hacia Mauricio, quien permanecía impasible, aunque la rigidez de su mandíbula delataba su furia contenida. El sentenciado deberá cumplir una pena de 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 10 años, continuó el juez. Además, se le prohíbe cualquier contacto con la víctima, Carmen Torres, o con la testigo principal, Camila Hernández, durante y después de cumplida su condena. Luis, sentado al otro lado de Carmen, asintió con satisfacción. Habían conseguido exactamente lo que buscaban: justicia y protección a largo plazo. Al salir del tribunal, los periodistas los abordaron inmediatamente. Cámaras, micrófonos y preguntas llovieron sobre ellos. Luis había preparado una declaración breve que Carmen leyó con voz clara y firme. La justicia ha hablado hoy. Ninguna persona, sin importar su posición económica o social, está por encima de la ley, dijo, manteniendo la compostura a pesar de la emoción. Agradezco al sistema judicial, a mi abogado, y especialmente a Camila Hernández, cuyo valor y honestidad salvaron mi vida. Ahora solo deseo cerrar este capítulo y continuar con mi vida y mis proyectos. Rechazando preguntas adicionales, se abrieron paso hasta el auto que los esperaba. Una vez dentro, la fachada de fortaleza de Carmen se desmoronó ligeramente. No lloró, pero sus manos temblaban. Se acabó, murmuró. Realmente se acabó. Camila asintió, sintiendo una mezcla de alivio y conmoción. Parte de ella todavía no podía creer que todo aquello fuera real. El intento de asesinato, el juicio, su nuevo papel como estudiante universitaria. A veces, despertaba esperando encontrarse en su pequeña habitación en la mansión, lista para comenzar sus tareas domésticas. Esa noche, Carmen organizó una pequeña cena en el apartamento. Solo asistieron Luis y su esposa Ana, el detective Ramírez y, para sorpresa de Camila, Mateo Quiroz, a quien Carmen había invitado sin consultarle. «Espero que no te moleste», le susurró Carmen mientras preparaban los últimos detalles. «Pensé que te gustaría tenerlo aquí. Además, me interesa conocer al profesor que ha captado tu atención». Camila no tuvo tiempo de protestar, pues el timbre anunció la llegada de los primeros invitados. La cena transcurrió en un ambiente de celebración contenida. Hablaron del caso, por supuesto, pero también de temas más ligeros.
La expansión de la fundación que Carmen había creado, los avances de Camila en la universidad, los planes de Luis y Ana para viajar a Europa. Mateo se integró perfectamente al grupo, aportando anécdotas divertidas de sus experiencias como profesor y mostrando un genuino interés en el trabajo de Carmen con mujeres vulnerables. En varias ocasiones, Camila lo sorprendió mirándola con una intensidad que hacía que sus mejillas se sonrojaran. Después de la cena, mientras los demás conversaban en la sala, Camila salió a la terraza para tomar aire fresco. La noche era clara, con una luna brillante iluminando el horizonte de Guadalajara. «Es una vista hermosa», dijo Mateo, uniéndose a ella con 2 tazas de café, casi tan hermosa como la compañía. Camila sonrió, aceptando la taza que le ofrecía. «Gracias por venir. Sé que fue una invitación de último momento». «No me lo habría perdido», respondió él. «Estoy feliz por ti, por ambas, en realidad. Se merecían este resultado». Guardaron silencio un momento contemplando las luces de la ciudad. «Camila», comenzó Mateo con un tono ligeramente nervioso, «sé que todavía eres mi alumna y que probablemente no es el momento adecuado, pero...» «¿Pero?», lo animó ella cuando él hizo una pausa prolongada. «Me gustaría invitarte a salir, oficialmente, no como profesor y alumna, sino como Mateo y Camila». La propuesta quedó flotando entre ellos, sincera y vulnerable. Camila sintió una calidez expandiéndose en su pecho. «El semestre termina en 3 semanas», respondió finalmente. «¿Podrías esperar hasta entonces? Preferiría que no hubiera complicaciones académicas». La sonrisa de Mateo iluminó su rostro. Esperaría mucho más por esa oportunidad. Cuando los invitados se marcharon, Carmen encontró a Camila organizando la cocina con una sonrisa soñadora. «Así que», dijo apoyándose en el mostrador, «¿el profesor Quiroz es tan interesante como parece?» Camila no pudo evitar reírse. «¿Estás intentando emparejarme?» «¿Yo?» Carmen fingió inocencia. «Simplemente invité a un profesor destacado que casualmente es atractivo, inteligente y claramente está interesado en ti. Pura coincidencia». Ambas rieron y Camila le contó sobre la invitación de Mateo y su respuesta. «Muy profesional por parte de ambos», aprobó Carmen. «Aunque 3 semanas pueden parecer una eternidad cuando estás empezando a enamorarte». «No estoy enamorada», protestó Camila, aunque el rubor en sus mejillas sugería lo contrario. «Apenas lo conozco. A veces no se necesita mucho tiempo para reconocer algo especial», respondió Carmen con sabiduría. «Lo importante es que esta vez tienes la libertad de elegir, de avanzar a tu propio ritmo». Las 3 semanas siguientes transcurrieron en una mezcla de estudio intenso para los exámenes finales y anticipación creciente. Mateo mantenía una distancia profesional durante las clases, pero a veces sus miradas se encontraban, compartiendo un secreto silencioso que hacía que el corazón de Camila latiera más rápido. Mientras tanto, Carmen se sumergió en el trabajo de su fundación. Había decidido reducir su participación en la empresa textil, delegando la administración diaria en ejecutivos de confianza para dedicar más tiempo a proyectos sociales. La Fundación Torres, como la había nombrado, se enfocaba en proporcionar capacitación y oportunidades laborales a mujeres en situaciones vulnerables. «Estoy considerando abrir un programa de becas específico para empleadas domésticas que quieran estudiar», le comentó a Camila una noche. «¿Te gustaría colaborar en el diseño? Nadie entiende mejor las necesidades y desafíos que enfrentan». «Me encantaría», respondió Camila, conmovida por la propuesta. «De hecho, tengo algunas ideas sobre cómo estructurarlo para que sea realmente accesible». El día de su último examen, Camila salió del aula con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Estaba segura de haber obtenido una excelente calificación, cerrando su primer semestre con un promedio sobresaliente. Pero su mente estaba ocupada con otros pensamientos. Mateo la había invitado a cenar esa noche para celebrar el fin del semestre. Al salir del edificio, lo encontró esperándola bajo un árbol, sosteniendo un pequeño ramo de girasoles. «Felicidades, alumna destacada», dijo entregándole las flores. «Oficialmente ya no soy tu profesor hasta el próximo semestre». «Gracias», respondió ella, aceptando el ramo con una sonrisa. «Son mis favoritas, ¿cómo lo supiste?» «Te vi dibujando girasoles en los márgenes de tus apuntes varias veces», confesó él. «Soy observador».
Caminaron juntos hasta el estacionamiento, conversando animadamente sobre el examen y los planes para las vacaciones. Mateo la invitó a un restaurante en el centro histórico para la cena, un lugar pequeño, pero elegante con terrazas que daban a la catedral. Te recogeré a las 8, ¿te parece bien? Perfecto, respondió ella, sintiendo un aleteo de emoción en el estómago. Al llegar al apartamento, encontró a Carmen revisando documentos en la sala. ¿Cómo te fue en el examen?, preguntó levantando la vista. Muy bien, respondió Camila mostrando los girasoles. Y tengo una cita esta noche. Carmen sonrió ampliamente. Finalmente, deja que te ayude a elegir qué ponerte. Las siguientes horas fueron un torbellino de preparativos. Carmen insistió en que Camila usara un vestido verde esmeralda que habían comprado juntas semanas atrás, pero que Camila consideraba demasiado elegante para una simple estudiante. No eres una simple estudiante, le recordó Carmen mientras cepillaba su cabello. Eres una mujer extraordinaria que merece sentirse hermosa en su primera cita. Cuando el timbre sonó puntualmente a las 8, Camila sintió un nudo de nervios en el estómago. Carmen le dio un último abrazo de ánimo antes de abrir la puerta. Mateo estaba allí, elegante en un traje azul marino, con una expresión de genuina admiración al ver a Camila. «Estás preciosa», dijo simplemente. «Diviértanse y no se preocupen por la hora», intervino Carmen con un guiño. «Yo estaré bien». El restaurante resultó ser aún más encantador de lo que Camila había imaginado. Pequeñas luces colgaban sobre las mesas de la terraza y la catedral iluminada ofrecía un fondo espectacular. La conversación fluyó naturalmente mientras disfrutaban de la comida, pasando de temas académicos a experiencias personales, sueños y aspiraciones. «¿Sabes? Cuando te vi por primera vez en clase pensé que eras diferente», confesó Mateo mientras compartían un postre, no solo por ser mayor que los demás estudiantes, sino por tu intensidad, tu concentración, como si realmente valoraras cada momento de aprendizaje. «Porque lo valoro», respondió ella. «Pasé años limpiando casas, soñando con una oportunidad así. Cada clase, cada libro, es un privilegio que no doy por sentado». Mateo tomó su mano sobre la mesa. «Esa perspectiva es lo que te hace especial, Camila. Ves valor en cosas que otros consideran rutinarias. Encuentras belleza en lo cotidiano». La noche avanzó entre risas, confesiones y silencios cómodos. Cuando finalmente Mateo la acompañó de regreso al apartamento, ambos sabían que algo significativo había comenzado entre ellos. En la puerta, él tomó suavemente su mano. «¿Puedo verte mañana?», preguntó. «Hay una exposición de fotografía en el museo que creo que te gustaría». «Me encantaría», respondió ella con una sonrisa. Su primer beso fue suave y breve, apenas un roce de labios que prometía mucho más. Cuando Camila entró al apartamento, encontró a Carmen todavía despierta, fingiendo leer un libro. «¿Y bien?», preguntó, abandonando toda pretensión de desinterés. «Fue perfecto», respondió Camila dejándose caer en el sofá con una sonrisa radiante. «Y vamos a vernos mañana». Carmen aplaudió con entusiasmo. «Lo sabía. Vi cómo te miraba durante la cena aquí. Ese hombre está completamente cautivado». Mientras se preparaba para dormir, Camila reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en apenas unos meses. De empleada doméstica a estudiante universitaria, de vivir en una habitación de servicio a compartir un lujoso apartamento con quien fuera su jefa, de la soledad a la posibilidad de un romance significativo. Todo porque una noche había escuchado algo que no debía y había tenido el valor de actuar. «Quédate en silencio», le había susurrado a Carmen aquella noche, pero ahora su vida estaba llena de voces, risas y posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. Las vacaciones de invierno trajeron consigo una nueva rutina. Sin clases que atender, Camila comenzó a colaborar activamente en la Fundación Torres, ayudando a diseñar el programa de becas para empleadas domésticas. Su experiencia resultó invaluable para identificar obstáculos prácticos que Carmen, desde su posición privilegiada, no habría considerado. «Necesitamos horarios flexibles de estudio», explicó Camila durante una reunión con el equipo de la Fundación. «La mayoría de estas mujeres no pueden permitirse dejar de trabajar completamente, incluso con una beca». Carmen tomaba notas,
mientras Camila exponía sus ideas con creciente confianza. También sugiero incluir un estipendio para transporte y materiales. No basta con pagar la matrícula si no pueden llegar a la universidad o comprar los libros necesarios. El director ejecutivo de la fundación, un sociólogo con amplia experiencia en programas sociales, asentía con aprobación. Estas son exactamente las perspectivas que necesitábamos, dijo. Demasiados programas fracasan porque quienes los diseñan nunca han experimentado las realidades que intentan transformar. Las tardes y noches, Camila las dedicaba a Mateo. Su relación florecía con naturalidad, como si se conocieran desde siempre. Visitaban museos, caminaban por el centro histórico, descubrían pequeños restaurantes de cocina local y pasaban horas conversando sobre todo y nada a la vez. Nunca me había sentido así con nadie, confesó Mateo una noche mientras cenaban en la terraza de su modesto apartamento. Tan en sintonía, como si no necesitáramos fingir o pretender. Camila entendía perfectamente ese sentimiento. Con Mateo no tenía que explicar su pasado ni justificar sus sueños. Él la veía completamente, con sus fortalezas y vulnerabilidades, y la valoraba precisamente por esa autenticidad. Una tarde, mientras revisaban el plan de estudios para el próximo semestre, Mateo le hizo una propuesta inesperada. El departamento está buscando asistentes de investigación para un proyecto sobre microfinanzas en comunidades rurales, explicó. Pensé inmediatamente en ti. Tu combinación de conocimientos contables y sensibilidad social sería perfecta. Camila lo miró con sorpresa. Pero apenas he completado un semestre. ¿No buscan estudiantes más avanzados? Normalmente sí, admitió él. Pero hablé con el director del proyecto sobre ti. Está dispuesto a entrevistarte basándose en mis recomendaciones y tus calificaciones excepcionales. La oportunidad era tentadora. Un trabajo relacionado con su campo de estudio, experiencia práctica en investigación y la posibilidad de ayudar a comunidades necesitadas. Sin embargo, algo la inquietaba. No quiero favoritismos por ser tu... dudó, buscando la palabra adecuada. Por lo que sea que somos. Mateo tomó su mano. Primero somos pareja, Camila. Al menos yo lo siento así, dijo con una sonrisa que ella correspondió. Y segundo, no es favoritismo, es reconocimiento de tu talento. Si te propongo para esto, es porque genuinamente creo que eres la persona indicada. Después de reflexionarlo, Camila decidió postularse. La entrevista con el director del proyecto, un economista de renombre internacional, fue intimidante pero exitosa. 2 días después recibió la noticia. Había sido seleccionada como asistente de investigación junior. «Esto merece una celebración», exclamó Carmen cuando Camila le contó la noticia. «Tu primer trabajo profesional». Esa noche, Carmen organizó una pequeña cena con Luis, Ana y Mateo. Durante el postre, levantó su copa en un brindis. Por Camila, quien nos ha enseñado que el valor no siempre ruge. A veces susurra. Todos brindaron, y Camila sintió una oleada de gratitud por estas personas que se habían convertido en su familia elegida. Mientras tanto, el programa de becas de la Fundación Torres tomaba forma. Anunciaron la primera convocatoria a principios de enero, esperando recibir quizás unas docenas de solicitudes. Para sorpresa de todos, en una semana habían recibido más de 300. No teníamos idea de la magnitud de la necesidad, comentó Carmen abrumada por la respuesta. Necesitaremos expandir el presupuesto o ser más selectivas en esta primera etapa, sugirió el director ejecutivo. Podríamos empezar con un grupo piloto de 50 beneficiarias y aprender de la experiencia. Camila, que revisaba las solicitudes como parte de su colaboración voluntaria, se sintió conmovida por las historias que leía. Mujeres de todas, las edades que, como ella, soñaban con educación pero habían visto sus oportunidades limitadas por circunstancias económicas o familiares. Cada una de estas solicitudes es una vida entera de esperanzas postergadas, le dijo a Carmen una noche. Me veo reflejada en cada historia. Carmen la observó con esa mirada penetrante que parecía leer sus pensamientos. ¿Sabes lo que estoy pensando?, dijo. Finalmente, que deberías ser tú quien dirija este programa. ¿Yo? Camila la miró con incredulidad. Pero no tengo experiencia en gestión de programas sociales.
Ni siquiera he terminado mi carrera. Tienes algo más valioso, autenticidad y experiencia vivida, respondió Carmen. Podrías trabajar junto al director ejecutivo, aprender los aspectos técnicos, mientras aportas tu perspectiva única. La propuesta quedó flotando entre ellas, una posibilidad que Camila no había considerado. ¿Podría realmente liderar un programa así? Combinar sus estudios, su trabajo como asistente de investigación y esta nueva responsabilidad. Piénsalo, sugirió Carmen sin presionar. Es solo una idea. Los días siguientes, Camila no pudo dejar de darle vueltas a la propuesta. Consultó con Mateo, quien la alentó a considerar seriamente la oportunidad. Estaría sobrecargada por un tiempo, reconoció, pero si alguien puede manejarlo, eres tú. Además, ¿qué mejor manera de aplicar lo que estás aprendiendo en la universidad que en un proyecto con impacto real? Una tarde, mientras seleccionaba candidatas para el programa, Camila encontró una solicitud que la conmovió especialmente. Era de una mujer llamada Marisol, de 32 años, que trabajaba como empleada doméstica para 3 casas diferentes y soñaba con estudiar enfermería. En su carta, explicaba cómo había cuidado de su madre enferma durante años, descubriendo así su vocación. Cada día limpio casas soñando con el día en que pueda usar mis manos para sanar en lugar de limpiar, escribía Marisol. Sé que a mi edad, muchos dirían que es tarde para empezar, pero creo que nunca es tarde para convertirse en quien siempre debiste ser. Esas palabras resonaron profundamente en Camila. Era exactamente cómo se había sentido durante años, limpiando la mansión de Carmen mientras estudiaba contabilidad por las noches. Esa misma tarde buscó a Carmen en su oficina. Acepto, dijo simplemente. Quiero dirigir el programa de becas. Carmen sonrió como si hubiera estado esperando precisamente esa respuesta. Empezarás como codirectora, junto a Ramón, que tiene la experiencia administrativa que tú todavía estás adquiriendo, explicó. Será un buen equilibrio. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Camila ayudó a establecer los criterios finales de selección, participó en entrevistas con candidatas preseleccionadas y colaboró en el diseño del programa de acompañamiento que cada becaria recibiría. Cuando finalmente anunciaron las 50 beneficiarias de la primera generación, Camila insistió en llamar personalmente a cada una para darles la noticia. Quería que su primer contacto con el programa fuera cálido y personal, no un frío correo electrónico. «¿Marisol Gutiérrez?», dijo cuando una voz tímida contestó. «Su llamada. Le habla Camila Hernández de la Fundación Torres. Me complace informarle que ha sido seleccionada para nuestro programa de becas. El llanto de alegría al otro lado de la línea fue la confirmación que necesitaba. Estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. La inauguración oficial del programa se celebró a finales de enero con la presencia de medios locales y autoridades educativas. Carmen dio un discurso inspirador sobre segundas oportunidades y el poder transformador de la educación. Luego, para sorpresa de Camila, la invitó al podio. Quiero presentarles a la codirectora de nuestro programa, alguien que encarna perfectamente el espíritu de lo que buscamos promover, dijo Carmen con orgullo. Camila Hernández. Con nerviosismo, pero determinación, Camila se acercó al micrófono. Miró a las 50 mujeres sentadas en primera fila, sus rostros llenos de esperanza y cierto temor, tan similar a lo que ella misma había sentido meses atrás. Hace menos de un año, yo estaba del otro lado. Comenzó con voz que ganaba fuerza con cada palabra. Era empleada doméstica, estudiaba por las noches y soñaba con un futuro diferente. No podía imaginar que estaría aquí hoy, hablándoles como estudiante universitaria y codirectora de este programa. Hizo una pausa, observando cómo sus palabras resonaban en aquellas mujeres. Lo que quiero que sepan es esto. El camino no será fácil. Habrá días en que querrán rendirse, en que la doble carga de trabajo y estudio parecerá imposible. Pero también habrá momentos de descubrimiento, de orgullo por lo logrado, de puertas abriéndose donde antes solo había muros. Su voz se quebró ligeramente. Y lo más importante, no estarán solas. Cada una de ustedes tiene una historia única, pero todas compartimos el mismo anhelo de crecer, de aprender
de transformarnos, y ese anhelo es más poderoso que cualquier obstáculo. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Carmen la abrazó cuando regresó a su asiento, susurrándole al oído: «Estoy tan orgullosa de ti». Mateo, que había asistido como invitado, la miraba con una mezcla de admiración y amor que hizo que su corazón se acelerara. Esa noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante para celebrar el éxito del evento, Mateo le hizo una pregunta inesperada. «¿Eres feliz, Camila?». Ella reflexionó un momento, considerando los giros extraordinarios que había dado su vida. «Más que feliz», respondió finalmente. «Me siento completa, como si todas las piezas de mi vida finalmente estuvieran encajando». Mateo sonrió, tomando su mano sobre la mesa. «Te amo», dijo simplemente, «por quien eres, por quien has sido, por quien estás convirtiéndote». Era la primera vez que usaba esas palabras. Camila sintió una calidez expandiéndose desde su pecho hasta cada extremidad. «Yo también te amo», respondió sorprendida por la facilidad con que las palabras surgieron. No había duda, no había temor, solo certeza. Al regresar al apartamento esa noche, Camila encontró a Carmen trabajando en su estudio. Le contó sobre la declaración de Mateo, incapaz de contener su felicidad. «El amor verdadero llega cuando estás lista para recibirlo», dijo Carmen con una sonrisa sabia. «No cuando lo buscas desesperadamente, sino cuando has aprendido a valorarte a ti misma». Camila asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Durante años se había sentido invisible, inadecuada, como si su valor estuviera determinado por su utilidad para otros. Ahora comprendía que merecía amor no por lo que hacía, sino simplemente por quien era. Mientras se preparaba para dormir, Camila revisó su agenda para el día siguiente. Clases por la mañana, reunión del proyecto de investigación al mediodía, entrevistas con becarias por la tarde. Una vida ocupada, desafiante, significativa. Una vida que nunca habría imaginado posible aquella noche, meses atrás, cuando cubrió la boca de Carmen y susurró: «Quédate en silencio». Ese simple acto de valor silencioso había desencadenado una transformación que continuaba desplegándose, como un lienzo que se expande para revelar un cuadro cada vez más hermoso y complejo. Y lo más asombroso era que apenas estaba comenzando. El auditorio de la Universidad de Guadalajara resplandecía bajo las luces ceremoniales. Filas de estudiantes con togas y birretes esperaban su turno para recibir el diploma que simbolizaba años de esfuerzo y dedicación. Entre ellos, Camila Hernández, ahora de 32 años, sentía un nudo en la garganta mientras el rector pronunciaba el discurso inaugural. Habían pasado 4 años desde aquella noche que cambió el curso de su vida. 4 años de estudios intensos, de equilibrar responsabilidades, de construir una nueva identidad que integraba su pasado con un presente que nunca habría imaginado posible. En la primera fila de invitados, Carmen Torres aplaudía con orgullo. A sus 52 años, irradiaba una serenidad y propósito que contrastaba con la mujer melancólica que Camila había conocido como empleada. Junto a ella, Mateo Quirós sonreía ampliamente, sus ojos fijos en Camila, con una mezcla de admiración y amor que aún le aceleraba el corazón. «Camila Hernández, licenciatura en Contaduría Pública, mención summa cum laude», anunció el rector. Los aplausos se intensificaron mientras Camila subía al podio. Al recibir su diploma, no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. No era solo un título universitario, era la materialización de un sueño que durante años pareció imposible. La recepción posterior se celebró en los jardines del campus. Camila, aún vistiendo su toga y birrete, recibía felicitaciones de profesores y compañeros. Muchos conocían su historia, que se había convertido en una especie de leyenda inspiradora en la universidad. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo Carmen, abrazándola con fuerza. «Sabía que lo lograrías, pero verte hoy aquí es más emocionante de lo que imaginaba». «No habría llegado hasta aquí sin ti», respondió Camila con sinceridad. Carmen negó suavemente con la cabeza. «Te equivocas. Yo solo abrí una puerta. Tú elegiste cruzarla y recorrer todo el camino. El mérito es completamente tuyo». Mateo se unió a ellas, cargando una caja elegantemente envuelta.
para la contadora más brillante de Guadalajara, dijo entregándole el regalo. Camila lo abrió con cuidado. Era un maletín de cuero fino con sus iniciales grabadas y en su interior una pluma estilográfica de plata. «Para que firmes todos los contratos importantes que te esperan», explicó Mateo. La celebración continuó con la llegada de más invitados. Luis y Ana, el detective Ramírez, ahora jubilado, y un grupo especial que conmovió profundamente a Camila. 10 mujeres del primer grupo de becarias de la Fundación Torres, todas ellas avanzando en sus respectivas carreras. Entre ellas estaba Marisol, quien ahora cursaba su último año de enfermería. «Usted nos mostró que era posible», dijo Marisol, abrazando a Camila. «Si usted pudo, nosotras también podíamos». La tarde transcurrió entre conversaciones, risas y planes para el futuro. El programa de becas, que Camila había codirigido durante estos años mientras estudiaba, había crecido hasta beneficiar a más de 300 mujeres. Su éxito había inspirado programas similares en otras ciudades de México. Cuando los invitados comenzaron a despedirse, Mateo invitó a Camila a dar un paseo por el campus. «Quiero mostrarte algo», dijo misteriosamente. La condujo hasta un rincón tranquilo de los jardines, donde un banco de mármol ofrecía vista a una fuente iluminada. Era el lugar donde habían compartido su primer café años atrás. «¿Recuerdas este sitio?», preguntó él. «Claro que sí», sonrió Camila. «Aquí me contaste sobre tu madre y por qué decidiste ser profesor». Mateo asintió, visiblemente nervioso. Tomó sus manos entre las suyas. «Camila, estos años contigo han sido los más significativos de mi vida», comenzó. «Me has enseñado sobre coraje, sobre integridad, sobre reinventarse sin renunciar a quien eres realmente». Para sorpresa de Camila, Mateo se arrodilló frente a ella y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «No puedo imaginar mi futuro sin ti», continuó, abriendo la caja para revelar un anillo con una pequeña esmeralda. «¿Me harías el honor de casarte conmigo?». Camila sintió que el tiempo se detenía. En ese momento, como en una película, vio destellos de su vida pasada, la pequeña tienda de sus padres, su habitación en la mansión de Carmen, la noche en que lo arriesgó todo por hacer lo correcto. Y luego, fragmentos de estos últimos años, su primer día de universidad, las noches estudiando junto a Mateo, las sesiones con las becarias, cada pequeño paso que la había llevado hasta este preciso instante. «Sí», respondió con voz firme y clara. «Sí quiero casarme contigo». El anillo encajó perfectamente en su dedo. Mateo se levantó y la besó con ternura, un beso que sellaba una promesa de futuro compartido. Al regresar a la recepción, Carmen fue la primera en notar el anillo. Sus ojos se iluminaron con genuina felicidad. «¿Lo hiciste?», exclamó abrazando a Mateo. «Ya era hora». «¿Lo sabías?», preguntó Camila, sorprendida. «Por supuesto», respondió Carmen con una sonrisa traviesa. «Mateo me pidió mi bendición hace semanas, como si la necesitara». Esa noche, de regreso en el apartamento que aún compartían, Carmen sirvió champán para celebrar. «Por los nuevos comienzos», brindó levantando su copa, «y por los círculos que se cierran». «¿Círculos?», preguntó Camila. Carmen asintió pensativamente. «He estado reflexionando mucho sobre estos años, sobre cómo una decisión, un momento de valentía, puede desencadenar transformaciones que nunca imaginamos posibles». Hizo una pausa. «Aquella noche, cuando cubriste mi boca para protegerme, no solo me salvaste la vida, me diste la oportunidad de redescubrir quién soy realmente, más allá de mi matrimonio, más allá de mi empresa». Camila nunca había visto a Carmen tan vulnerable, tan abierta. «Y tú me diste mucho más que un empleo y educación», respondió. «Me mostraste que podía soñar más grande, que merecía más de la vida. Creo que eso es lo hermoso de todo esto», continuó Carmen. «No fue solo que yo te ayudé o tú me ayudaste. Nos transformamos mutuamente». Las palabras quedaron flotando en el aire cargadas de verdad y emoción. Durante estos años, su relación había evolucionado de empleada jefa a una especie de amistad maternal que ambas atesoraban profundamente. «Tengo algo más que decirte», añadió Carmen después de un momento. «He decidido expandir la fundación. Queremos abrir una sede en Ciudad de México
y me gustaría que tú la dirigieras. Camila la miró con sorpresa. ¿Yo? Pero eso significaría mudarme. Sé que es mucho pedir, especialmente ahora que tú y Mateo están comprometidos, reconoció Carmen. Pero él mencionó que la Universidad Nacional Autónoma le ofreció una cátedra hace unos meses. Pensé que quizás podría ser una oportunidad para ambos. Camila no respondió inmediatamente. La oferta era tentadora. Dirigir su propia sede, expandir el programa que había ayudado a construir, enfrentar nuevos desafíos. Y Mateo había mencionado aquella oferta como una posibilidad interesante, aunque lejana. Lo hablaré con él, dijo finalmente. Es una propuesta maravillosa, Carmen. Gracias por confiar en mí para algo tan importante. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Camila reflexionó sobre cómo había cambiado su perspectiva del futuro. Ya no se trataba de sobrevivir día a día, sino de elegir entre oportunidades, de construir algo significativo, de dejar una huella en el mundo. La mañana siguiente, desayunó con Mateo en la terraza del apartamento. Le contó sobre la propuesta de Carmen y observó atentamente su reacción. La UNAM me ha estado cortejando desde hace tiempo, admitió él. Es una oportunidad profesional extraordinaria, pero no quería presionarte con una mudanza. ¿La considerarías seriamente?, preguntó ella. La sonrisa de Mateo se amplió. Camila, mi hogar está donde tú estés. Si esta oportunidad te emociona, yo te apoyaré completamente. En las semanas siguientes, los planes comenzaron a tomar forma. Mateo aceptó formalmente la cátedra en la UNAM, mientras Camila trabajaba con Carmen en los detalles de la nueva sede de la fundación. Decidieron que la inauguración coincidiría con su boda, programada para finales de año. Un sábado por la mañana, mientras visitaban posibles locales para la ceremonia, Camila recibió una llamada inesperada de Luis. «Tengo noticias que podrían interesarte», dijo el abogado. «Mauricio Álvarez solicita una reunión con Carmen. Dice que quiere disculparse antes de su liberación condicional. Habían pasado más de 4 años desde el juicio. Según las condiciones de su sentencia, Mauricio era elegible para libertad condicional después de cumplir ese tiempo. ¿Qué piensa Carmen?», preguntó Camila preocupada. «Aún no lo sabe. Quise consultarte primero, dado todo lo que pasaron». Camila agradeció el gesto y prometió hablar con Carmen esa misma noche. La reacción de Carmen fue sorprendentemente serena cuando Camila le transmitió la noticia. «Ya me preguntaba cuándo sucedería esto», dijo mirando por la ventana hacia el horizonte de Guadalajara. «Parte de mí siempre supo que este día llegaría». «No tienes que verlo si no quieres», aseguró Camila. «Nadie te juzgaría por rechazar la reunión». Carmen guardó silencio un momento, considerando sus opciones. «Creo que debo ir», decidió finalmente. «No por él, sino por mí, para cerrar este capítulo definitivamente antes de que ambas comencemos nuevas etapas en nuestras vidas. ¿Quieres que te acompañe?», ofreció Camila. Carmen asintió, agradecida. «Me daría fuerza tenerte allí». La reunión se programó para la semana siguiente en la oficina de Luis. Sería un encuentro controlado con la presencia del abogado y un oficial de libertad condicional. El día señalado, Camila esperaba en la sala de conferencias junto a Carmen. Ambas estaban tensas, aunque intentaban disimularlo. Cuando la puerta se abrió, el impacto fue inmediato. Mauricio Álvarez había envejecido considerablemente. Su cabello, antes negro y abundante, mostraba canas prematuras y su rostro lucía demacrado. Vestía un traje simple, lejos de la elegancia ostentosa que lo caracterizaba. «Carmen», dijo con voz apenas audible, «gracias por venir». El oficial lo guió hasta una silla frente a ellas. Luis permanecía atento en un extremo de la mesa, listo para intervenir si fuera necesario. «Seré breve», continuó Mauricio después de un incómodo silencio. «Lo que hice no tiene justificación. La codicia, la ambición, me convirtieron en alguien que no reconozco cuando miro atrás». Hizo una pausa, buscando las palabras. «No espero tu perdón. Solo quería que supieras que durante estos años he tenido tiempo para reflexionar, para entender la magnitud de mi error». Carmen lo observaba con expresión indescifrable. «¿Por qué ahora, Mauricio?», preguntó finalmente. «¿Por qué esta súbita necesidad de disculparte justo cuando vas a salir?». Él bajó la mirada.
Parte de mi rehabilitación incluye hacer enmiendas con quienes he dañado, admitió. Pero más que eso, quería verte una última vez antes de irme del país. ¿Te vas?, preguntó Carmen sorprendida. A España. Tengo un primo en Valencia que me ofreció trabajo en su empresa. Pequeño, nada importante, pero es un comienzo. Levantó la vista. No volverás a verme, Carmen. Podrás continuar tu vida sin preocuparte por encontrarme en alguna esquina. Camila observaba el intercambio en silencio, impresionada por la transformación de aquel hombre que una vez había representado una amenaza tan grande. «Te deseo lo mejor, Mauricio», dijo Carmen finalmente, «no por lo que fuimos, sino por lo que podemos llegar a ser cuando enfrentamos nuestros errores». Antes de marcharse, Mauricio miró a Camila directamente por primera vez. «Gracias por salvarla», dijo simplemente. «Gracias por evitar que cometiera el peor error de mi vida». Cuando abandonaron la oficina de Luis, Carmen y Camila caminaron en silencio por varias cuadras, procesando lo ocurrido. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente Camila. «Liberada», respondió Carmen después de reflexionar, como si hubiera depositado una carga que no sabía que seguía llevando. Esa noche, mientras cenaban en el apartamento, Carmen sorprendió a Camila con un documento legal. «Quiero que tengas esto antes de que te mudes a Ciudad de México», dijo entregándole el sobre. Camila lo abrió con curiosidad. Era una escritura de propiedad. «¿Qué es esto?» «El apartamento», explicó Carmen. «Lo puse a tu nombre. Quiero que tengas un lugar al que siempre puedas volver. Un lugar que sea completamente tuyo». «Carmen, no puedo aceptarlo», protestó Camila, abrumada. «Es demasiado. Por favor», insistió Carmen, «no lo veas como un regalo, sino como un reconocimiento de lo que me diste. Una segunda oportunidad, un propósito renovado, una familia que elegí». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. En ese momento comprendió que su relación con Carmen había trascendido todas las categorías convencionales. No era amistad, ni maternidad sustituta, ni mentora-aprendiz. Era algo único, forjado en circunstancias extraordinarias y sostenido por un respeto y cariño mutuos que definiría sus vidas para siempre. «Gracias», dijo finalmente, abrazando a Carmen, «por todo». «No, Camila», respondió ella, devolviéndole el abrazo. «Gracias a ti por quedarte en silencio aquella noche, por salvarme de más maneras de las que jamás sabrás». La Catedral Metropolitana de Ciudad de México resplandecía bajo la luz dorada del atardecer. Sus enormes vitrales filtraban rayos multicolores que danzaban sobre el pasillo central, donde Camila avanzaba con paso firme. Su vestido, de un blanco sencillo pero elegante, contrastaba con el ramo de girasoles que sostenía entre sus manos temblorosas. A su lado, Carmen caminaba con orgullo, desempeñando el papel que en otras circunstancias habría correspondido a su padre. La música del órgano llenaba el espacio sagrado, mientras los invitados se ponían de pie para recibir a la novia. Al final del pasillo, Mateo esperaba con una expresión de asombro y devoción. Vestía un traje azul marino que resaltaba el brillo de sus ojos detrás de los lentes. Cuando Carmen entregó la mano de Camila a Mateo, hubo un momento de comunicación silenciosa entre las tres personas, un reconocimiento del camino extraordinario que los había reunido en ese preciso instante. La ceremonia fue íntima y emotiva. Los votos, escritos por ellos mismos, reflejaban una comprensión profunda del amor como elección diaria, como compañerismo y apoyo mutuo. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el aplauso espontáneo de los asistentes resonó en las bóvedas centenarias de la catedral. La recepción se celebró en el jardín de la nueva sede de la Fundación Torres, que sería inaugurada oficialmente al día siguiente. El espacio había sido transformado con luces colgantes, mesas elegantemente dispuestas y un área de baile bajo las estrellas. Entre los invitados se encontraban colegas de la universidad, beneficiarias del programa de becas, amigos que habían acompañado su camino y ocupando un lugar de honor, las 10 mujeres de la primera generación de becarias, todas ellas ya graduadas o próximas a hacerlo. Durante la cena, Carmen se puso de pie para ofrecer un brindis. Vestida en un elegante traje color ciruela, irradiaba la serenidad de quien ha encontrado su propósito.
Cuando conocí a Camila hace 6 años, jamás imaginé que estaría aquí hoy, entregándola en matrimonio. Comenzó su voz clara y firme. La vida tiene formas misteriosas de conectarnos con las personas que transformarán nuestro camino. A veces, esas conexiones comienzan de las maneras más inesperadas. Hizo una pausa mirando directamente a Camila. Una noche, esta mujer extraordinaria arriesgó todo por hacer lo correcto. Con un simple gesto, con un valiente «quédate en silencio», cambió el curso de 2 vidas para siempre. Levantó su copa. Por Camila y Mateo, quienes nos demuestran que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una construcción diaria basada en respeto, admiración y propósito compartido. Los invitados se unieron al brindis, conmovidos por las palabras de Carmen. Camila, con lágrimas contenidas, se acercó para abrazarla. «Gracias por estar siempre», susurró. La celebración continuó con baile y conversaciones animadas. Mateo y Camila inauguraron la pista con un vals elegante que habían practicado durante semanas. Mientras giraban bajo las luces, Camila no podía dejar de maravillarse por el contraste entre este momento y donde había estado 6 años atrás, limpiando pisos en una mansión, soñando con un futuro que parecía inalcanzable. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo notando su expresión reflexiva. «En los caminos que nos traen hasta donde debemos estar», respondió ella. «En cómo a veces el destino parece tener un plan que no podemos comprender hasta que miramos hacia atrás». Mateo sonrió comprendiendo perfectamente. «¿Sabes? El primer día que te vi en mi clase, pensé, esta mujer tiene una historia que contar», confesó. «Nunca imaginé que esa historia terminaría entrelazándose con la mía de esta manera». La noche avanzó entre risas, bailes y momentos de genuina conexión. A medianoche, Camila y Carmen se encontraron junto a la fuente del jardín, apartadas momentáneamente del bullicio de la fiesta. «Mañana comienza oficialmente tu nueva vida», dijo Carmen contemplando las estrellas. Directora de la Fundación Torres en Ciudad de México, esposa de un brillante profesor universitario, con un futuro lleno de posibilidades. Camila asintió, sintiendo el peso y la ligereza de esa realidad. «A veces todavía me despierto pensando que debo preparar tu café», confesó con una sonrisa, como si todo esto fuera un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Carmen tomó su mano con afecto. «No es un sueño, Camila. Te lo has ganado paso a paso, decisión a decisión». Guardaron silencio un momento, disfrutando de la tranquilidad de la noche. «He estado pensando», continuó Carmen, «quizás sea momento de considerar expandir el programa a nivel nacional, conectar todas las sedes bajo una estrategia común». «¿Y quién lideraría ese esfuerzo?», preguntó Camila, aunque ya intuía la respuesta. «Tú, por supuesto», respondió Carmen con naturalidad. «Nadie entiende mejor la visión del programa. Nadie ha vivido su impacto de manera tan personal». La propuesta quedó flotando entre ellas, una posibilidad futura que Camila guardaría en su corazón. Por ahora quería disfrutar cada momento, su boda, su nueva posición, su apartamento con Mateo en el centro histórico de Ciudad de México. La mañana siguiente, amaneció radiante para la inauguración oficial de la nueva sede. Medios de comunicación, autoridades locales y beneficiarias potenciales llenaban el espacio recién renovado. Camila, vestida con un traje sastre color marfil, se preparaba para su discurso inaugural como directora. Antes de salir al podio, Carmen le entregó un pequeño estuche. «Un regalo de bodas adicional», explicó. «Ábrelo cuando estés allá arriba». Intrigada, Camila subió al escenario y saludó a los asistentes. Mientras desarrollaba su discurso sobre la misión de la fundación y los planes para la nueva sede, abrió discretamente el estuche. Contenía un pin dorado con forma de una mano cubriendo unos labios, el símbolo del silencio que lo había cambiado todo. Conmovida, Camila lo colocó en la solapa de su traje y continuó con renovada emoción. «Muchas de ustedes se preguntarán por qué una fundación de apoyo educativo lleva el nombre de una empresaria textil», dijo, apartándose ligeramente del discurso preparado. «La respuesta es simple. Porque Carmen Torres entendió que el verdadero valor de los recursos no está en acumularlos, sino en convertirlos en oportunidades para quienes más los necesitan».
Hizo una pausa observando a Carmen entre el público. Pero hay algo más profundo en nuestra historia. Hace 6 años, un momento de silencio cambió 2 vidas para siempre. Un silencio que no nació del miedo, sino del coraje. Un silencio que no ocultaba, sino que protegía. Tocó suavemente el pin en su solapa. A veces, el acto más valiente no es hablar, sino callar en el momento preciso, para que luego la verdad pueda resonar con más fuerza. Las palabras parecieron tocar algo fundamental en los asistentes. Varias de las beneficiarias potenciales, mujeres que, como Camila años atrás, buscaban una oportunidad para transformar sus vidas, asintieron con reconocimiento. Este espacio que hoy inauguramos no es solo un edificio con programas educativos, continuó Camila. Es un recordatorio de que nunca es tarde para reimaginar quiénes somos y qué podemos aportar al mundo. Es una promesa de que ninguna circunstancia, por difícil que sea, determina nuestro destino final. Cuando terminó su discurso, el aplauso fue ensordecedor. Carmen fue la primera en ponerse de pie, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Mateo, desde la primera fila, la miraba con admiración absoluta. Las semanas siguientes estuvieron llenas de actividad. La nueva sede comenzó a funcionar a plena capacidad, recibiendo solicitudes de mujeres de toda la ciudad. Camila y Mateo se establecieron en su nuevo apartamento, creando rutinas que equilibraban sus exigentes carreras con tiempo de calidad juntos. Una tarde de domingo, mientras organizaban la biblioteca compartida, Mateo encontró una caja que Camila había traído desde Guadalajara, pero aún no había desempacado. «¿Qué es esto?», preguntó curioso. Camila se acercó, reconociendo la caja con una mezcla de nostalgia y orgullo. «Son mis primeros cuadernos de estudio», explicó, «de cuando estudiaba contabilidad por las noches después de mis turnos en la mansión de Carmen». Mateo abrió la caja con reverencia. Dentro encontró cuadernos gastados, llenos de anotaciones meticulosas escritas con letra pequeña y ordenada, fórmulas contables, conceptos teóricos, ejercicios prácticos, todo registrado con una disciplina admirable. «Esto es impresionante», dijo, pasando las páginas con cuidado. «La determinación que debiste tener». Camila se sentó junto a él, contemplando aquellos testimonios de su pasado. «A veces me preguntaba si tenía sentido seguir estudiando», confesó. «Si algún día realmente podría usar esos conocimientos. Parecía un sueño tan lejano». Mateo la abrazó con ternura. «Y ahora eres la prueba viviente de que la perseverancia rinde frutos», dijo con orgullo. «Una inspiración para cada mujer que pasa por las puertas de la fundación». En ese momento, Camila tuvo una epifanía. «Deberíamos crear un museo», propuso con entusiasmo creciente, «un pequeño espacio en la fundación donde exhibir historias de transformación, no solo la mía, sino la de todas las beneficiarias que han pasado por el programa». La idea tomó forma rápidamente. En los meses siguientes, Camila trabajó con un equipo para recolectar testimonios, fotografías y objetos significativos de las graduadas del programa. Cuadernos desgastados, uniformes de trabajo, primeros diplomas, cartas de aceptación universitaria. Cada objeto contaba una historia de superación y renovación. La inauguración del Espacio de Transformación, como decidieron llamarlo, coincidió con el primer aniversario de boda de Camila y Mateo. Carmen viajó desde Guadalajara para la ocasión, trayendo consigo a las nuevas becarias de esa sede para que conocieran el proyecto. El pequeño museo ocupaba una sala en la planta baja de la fundación. Las paredes estaban cubiertas con fotografías y testimonios, mientras vitrinas cuidadosamente iluminadas exhibían los objetos donados. En el centro de la sala principal, un pedestal especial sostenía 2 objetos simbólicos: el pin dorado con forma de mano cubriendo unos labios y el cuaderno más antiguo de 1900. Camila, abierto en una página donde había escrito años atrás: «Algún día seré más que esto. Algún día tendré voz». Durante la ceremonia de inauguración, Carmen dio un emotivo discurso sobre el poder de las segundas oportunidades. Cuando terminó, le entregó a Camila un sobre. «Ábrelo después», susurró. Esa noche, en la privacidad de su apartamento, Camila abrió el sobre junto a Mateo. Contenía
documentos legales y una carta manuscrita. Los documentos transferían la dirección general de la Fundación Torres a nivel nacional a nombre de Camila. «Querida Camila», decía la carta, «ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Durante estos años has demostrado no solo capacidad de liderazgo, sino una visión que trasciende lo que yo misma imaginé para este proyecto. Es hora de que la Fundación tenga tu nombre junto al mío, Carmen y Camila Torres, un legado compartido entre dos mujeres que el destino unió de la manera más inesperada. Con amor y admiración infinita, Carmen». Camila levantó la vista hacia Mateo, quien la observaba con una mezcla de orgullo y comprensión. «Es un gran honor, pero también una gran responsabilidad», comentó él. «Lo sé», respondió Camila, procesando el significado profundo de aquel gesto. «Pero siento que he estado preparándome para esto sin saberlo». Esa noche, mientras contemplaba las luces de Ciudad de México desde su ventana, Camila reflexionó sobre el viaje extraordinario que había sido su vida. De niña huérfana a empleada doméstica, de estudiante nocturna a contadora graduada con honores, de protegida a directora nacional de una fundación que transformaba vidas. Todo había comenzado con un momento de silencio, con una mano cubriendo unos labios, con un susurro protector: «Quédate en silencio». Aquel silencio había sido, paradójicamente, el inicio de una voz que ahora resonaba con fuerza, inspirando a otras mujeres a encontrar su propio camino, su propio valor, su propio propósito. Y mientras el sueño la alcanzaba, Camila comprendió una verdad fundamental. A veces, el silencio no es ausencia de voz, sino la semilla de palabras más poderosas que están por venir. A veces, quedarse en silencio en el momento preciso puede desencadenar una sinfonía de posibilidades que resuene para siempre.